El Monseñor Óscar Romero. El obispo Óscar Arnulfo Romero era el arzobispo de El Salvador durante los años 1977 a 1980. Fue un hombre muy amado por el pueblo, y especialmente por los pobres, en quienes él se enfocaba la gran mayoría de sus obras. Se opuso al gobierno y el militar porque estaban controlando todo el país, poniendo todo el poder y recursos en manos de pocos, y esforzando a la gran mayoría de los salvadoreños a vivir en pobreza. Obispo Romero desenvolvió la relación entre iglesia y Estado y puso a la iglesia firmemente al lado de los pobres. Sin embargo, por oponerse a la maldad que estaba pasando, fue asesinado, pero nunca realmente murió. Citado de quién era. Foto de Newman Centre. Óscar Arnulfo Romero nació el 15 de agosto de 1917 en la ciudad Barrios, un pueblo pequeño en el este de El Salvador. Su familia no tenía mucho dinero, y su padre le puso como aprendiz para que fuera un carpintero cuando tenía 13 años. Sin embargo, después de poco tiempo, él convenció a sus padres de dejarle estudiar en el seminario de San Miguel. Foto de Morticia Antenon. Desde ahí, Óscar sintió un gran deseo de ser un sacerdote y dedicó sus estudios y su vida a Dios y a la Iglesia. Foto de Cafod. Estudió en El Salvador hasta 1937 y después fue a estudiar en la Universidad Gregoriana en Roma hasta 1943, cuando fue enviado a El Salvador otra vez. Foto de Catholic News. En 1970 fue asignado a ser obispo auxilio en la diócesis del arzobispo Luis Chávez, y en 1974 llegó a ser obispo de Santiago de María. Foto de Moixont. En 1977 fue instituido como arzobispo de San Salvador. Foto de aleteia.org. Algunas semanas después de estar instituido, un gran amigo de él, el jesuita Rutilio Grande, su sacristán y un joven, fueron matados por haber luchado por mejorar las circunstancias de los campesinos y trabajadores, quienes trabajaron por una organización grande que se llamaba Faro. Este evento abrió los ojos del obispo Romero a los abusos del poder que estaban cometiendo los ricos y los que estaban en poder. Desde ese entonces, él tomó el lado de los pobres y llegó a ser la voz de los sin voces. Tomado de Dosenbrod, páginas 234 a 37. Fotos de Romero Trust, Policarpi y Centro Monseñor Romero. Pero cuando llegó a ser arzobispo, El Salvador ya tenía toda su historia llena de complicaciones entre los pocos en poder y los pobres. Durante los años después de librarse de España, las tierras de El Salvador cayeron bajo el control de algunos pocos cafetaleros, los granjeros de café, quienes se hicieron muy ricos. Luego había granjeros del azúcar y el algodón también. Al obtener más riqueza, compraban más tierra y forzaron a los indios fuera de las tierras fértiles del país, hacia los lugares de pobre tierra. Esos dueños de las granjas o fincas, como les llamaban, controlaron no solo la mayoría de la tierra, pero también la mayoría de la influencia en el gobierno. Ese modelo se quedó por muchos años, hasta los años del obispo Romero, y había empeorado bastante. Muchas personas de la iglesia tomaron el lado del pueblo, y abiertamente expresaron la necesidad de cambiar la situación política y económica del país. Ellos y los pobres que querían cambios fueron vistos por el gobierno como comunistas,
y fueron brutalmente perseguidos. Esto fue cuando el obispo Romero fue instalado como arzobispo. Tomado de Dosenrud, páginas 238 a 39. Fotos de las flores, Plinio Ramírez, presidencia.gov y National Geographic. Al estar instalado como arzobispo, Romero empezó a luchar por los pobres. Discutió que el gobierno estaba causando tantos problemas porque estaban enfocados en las riquezas y que sus fuerzas eran muy represivas. En su libro Assassination of a Saint, Matt Eisenbrand cita a un telegram que fue enviado por el embajador Robert White 5 días antes del asesinato del obispo Romero. Él explica un poco la situación del pueblo de El Salvador. White dice que el comunismo is unfortunately a real possibility, due mainly to the intense hatred that has been created in this country among the masses by the insensitivity, blindness, and brutality of the ruling elite, usually designated the oligarchy. It is hard to describe the injustice that permeates this society. Let me offer a few examples. Magnificent suburbs full of villas right out of Beverly Hills are flanked by miserable slums right out of Jakarta, where families have to walk 2 blocks to the only water spigot. Meanwhile, the cities have been flooded with the poorest and most depressed campesinos, who are fleeing overpopulation and rural poverty in search of work. Fotos de Susan Maicelas y Gasho Getty. Fue eso lo que el arzobispo estaba luchando contra. Él rogaba no solamente a Dios por los pobres, pero rogó al gobierno y a los militares también. Rehusó participar en los tratos del gobierno hasta que hicieran cambios y dejaran de abusar y a matar a la gente pobre e inocentes. En su último homilía, él dijo: "Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos, y ante una orden de matar que dé, un hombre debe prevalecer la ley de Dios que dice no matar. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios, una ley inmoral. Nadie tiene que cumplirla. Ya es tiempo de que recuperen su conciencia y que obedezcan antes a su conciencia que la orden del pecado. La Iglesia defensora de los derechos de Dios, de la dignidad humana de la persona, no puede quedarse callada ante tanta abominación. Queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en el nombre de Dios, cese la represión". Tomado de la última homilía, foto de pluma volátil. Al terminar esta homilía, el arzobispo salió frente al púlpito y fue disparado por un francotirador. Fue una muerte trágica y miles de personas atendieron su funeral. Foto de S. Cristianus. Después de la muerte del obispo Romero, había problemas en el Vaticano de decidir qué hacer para con la Iglesia. Había presión del gobierno de El Salvador para poner a alguien quien podría restituir la paz entre la Iglesia y el Estado. Eligieron al obispo Arturo Rivera Damas, quien trató de establecer esta paz entre el pueblo y el gobierno, pero sin éxito. El gobierno siguió matando a la gente pobre y el obispo Rivera en fin tomó la estancia del obispo Romero para luchar por los pobres y contra el gobierno. En los siguientes meses había ataques del gobierno a las iglesias en que explotaron la oficina del obispo y la casa de jesuitas y entraron en varias iglesias para matar a gente oponiéndose al gobierno,
y para edificar a las iglesias. Pasó mucho tiempo antes de que los pobres y los religiosos de El Salvador tuvieran paz y tenían que luchar mucho por ella, pero siempre tenían para ayudarles el legado del obispo Romero y la esperanza que él los dio. Él sigue siendo un símbolo muy grande e importante hoy, no solamente en El Salvador, pero en todo el continente americano, de un símbolo de coraje, de amor a su prójimo y de esperanza a tener la igualdad entre los habitantes del mundo. Tomado de Erdosaín, páginas 82 a 86. Fotos de DatuOpinión y Presidencia.gov.